Bien, Mario Negri, presidente del Interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados y uno de los más destacados dirigentes radicales del país. Mario, la primera pregunta es, la semana pasada hubo una crisis en el Cambiemos, o pareció que había una crisis. Ahora, yo leí por ahí que era la crisis más importante que había vivido Cambiemos en sus 2 años de gobierno. Como siempre los argentinos, lo más grande, lo más importante. Lo más importante. ¿Es así? No, en absoluto. Obviamente que el problema sobre el que conversamos es quizás sí el problema más grande de la hipoteca que dejó el kirchnerismo en la Argentina. Y como tal, uno incorpora visiones. La primera tranquilidad quiero darle a tus televidentes. Cambiemos está absolutamente bien, goza de muy buena salud. No hay posibilidad de ruptura. No, en absoluto. No solo no hay posibilidad, sino que los motivos por los que de lugares diferentes constituimos Cambiemos no han desaparecido en la Argentina. Que era terminar con el populismo, ver si reconstruimos la República, hacer un gobierno normal de la ley, sin corrupción, y buscando la igualdad que se despilfarró durante tantos años en el país. Lo que sucedió la semana pasada es que esto es paradójico, ¿no? El kirchnerismo llamó a una sesión especial, lo cual me llamó la atención, a la que fueron los demás bloques del justicialismo y la izquierda, pueden hacerlo, bajo el temario que propuso el kirchnerismo, la primera vez que ocurría. Y el temario que proponía el kirchnerismo era, para ejemplificar a los televidentes, los que desataron el infierno en materia de tarifas, lo que le estaban proponiendo es que los que no habían entrado entren ahora. Porque esta es la hipoteca más grande de la Argentina, Joaquín. 130.000 millones de dólares de subsidio desde el 2003 al 2015. 23.000 millones de dólares en subsidio de gas, 51.000 millones de dólares en materia eléctrica, el resto en transporte. Y además la inequidad. Y además de la inequidad, la desigualdad. El que lo necesitaba y el que no lo necesitaba y lo disfrutaba. Entonces se pasó del gas, acá en esta gran ciudad, en esta gran urbe, a cocinar con cocina eléctrica. Así se vendían los departamentos. Entonces, recomponer ese despilfarro es tremendo. Y en Córdoba se paga otros No, nosotros nos asombramos. Yo le decía a un familiar acá, cuando pagaba 100 pesos, nosotros ya pagábamos 1.000 y pico. Además hay otro problema, en lo eléctrico, no es que yo sea un técnico, hay que aprender a la fuerza, y es que la distribución en las provincias corresponde a las provincias. Hoy el presidente, cuando ha reclamado eso a las provincias, me parece que es justo, porque acá el problema es que tenemos que tener un esfuerzo colectivo. El gobierno, mal, bien, con errores o no, acá hay 12 millones de argentinos que reciben luz eléctrica en 12 millones de hogares. De esos, 4 millones de hogares tienen tarifa social. En materia de gas hay 8 millones, solo el 60% de la Argentina tiene gas natural. No hablemos del otro 40% que recibe garrafa, que el gobierno hace un aporte social, y están los vivos que se las venden al doble. Y que eso es un acto de injusticia. A ver, ¿cómo es, Mario? El gobierno estipula un precio para la garrafa social, bueno, y se la venden al doble. Y cuando hace mucho frío, recorrete el interior del país, hay provincias donde le dicen que no hay. Pero como el gobierno no puede controlar eso. No, obviamente. Eso se distribuye, guardan la garrafa algunos, pero inclusive ahora se está discutiendo, nosotros somos de la idea que hay que darle un carácter casi social a eso, y el gobierno está estudiando. Pero quiero decir esto, 2 millones de los 8 millones de hogares que reciben gas tienen tarifa social. ¿Alcanza? A lo mejor no. El que tiene un hogar, obviamente esto no quiere decir que sea rico, 19.000 pesos, o sea, 2 salarios mínimos, en junio serán 20, no es que sea ninguna locura, ya puede entrar a la tarifa social. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo estaba en Villa Dolores el sábado y una señora me dice, pero Mario, el gobierno pagaba antes las tarifas, ese es el problema que tenemos, ahora nos cuesta. ¿Y el gobierno cómo la pagaba? ¿De dónde sacaba la plata? Plancharon las tarifas, pero además de eso, el kirchnerismo... No, pagaba con el impuesto que pagábamos todos. Por supuesto, eso es lo que quiero decir. 5%, 5 puntos del PBI se fue en esos subsidios. El kirchnerismo batió varios récords. Esta hipoteca que es muy grande, que es un ícono, y además nos dejó a nosotros con desabastecimiento, después de 30 años, energético.
llegamos a importar por 10.000 millones de dólares. Entonces ahora la pregunta es, bueno, hay sectores obviamente que puede haber alguna injusticia, se corrige, hay que verlos. Hay un esfuerzo, sí, y grande, colectivo. Nosotros hemos discutido, por eso cuando vos me preguntás lo de la semana pasada, no, bueno, en Cambiemos no hacemos la veña entre nosotros. En todo caso tenemos opiniones, pero tenemos un común denominador. Hay un déficit fiscal muy fuerte, no podemos hacer demagogia, y sí creo, cuando uno habla de gradualismo, yo insisto, lo he dicho siempre, a mí me gustó lo que hizo el presidente hoy, ¿qué es gradual? Es tiempo. ¿Por qué? Para lastimar menos. Ahora, eso también hay impaciencia social. ¿Qué requiere frente a eso? Hay que tener una explicación diaria. Se necesitan pastores diarios desde el gobierno que estén explicando las razones. Eso no hay. Salvo el presidente que salió hoy personalmente, después no hay. Yo creo que le va a tocar un trabajo mucho más seguido al presidente porque su credibilidad en todo caso y además porque está empeñado en eso y a ver si podemos cambiar una cultura. Por supuesto que muchos se pueden enojar diciendo, bueno, es más fácil proponer eso. Ahora, que a nosotros le vengan a proponer a los argentinos la solución a la hipoteca que dejaron los que la armaron, bueno, me parece a mí que uno puede discutir, pero hay que tener un grado de pudor porque yo no puedo ir a decir, vamos un año para atrás, devuelvan lo que cobraron, congelen. Pero es imposible. Pero Mario, ¿no le da la impresión de que, a ver, el peronismo está dividido, está fragmentado, pero cuando tiene un momento para unirse frente al gobierno, se une? Sí, es más, es ¿No muy es buena un la síntoma pregunta. preocupante eso para el gobierno? No quiero, yo no hablo por el gobierno, pero no voy a sustituir tu trabajo, pero hay dos formas. Dice que algunos se juntan para hacer algo electoralmente. No sé si llegarán. O un problema te junta. En este caso, como es un tema muy sensible y que obviamente golpea en muchos sectores, que es abrupto, que lo sienten, bueno, fíjate que no tuvieron ni siquiera problema estético por la foto. Aún los que se diferencian fueron detrás de la propuesta del Frente para la Victoria. Y yo pregunto, ¿y esos gobiernos, los diputados, colegas, con libertad obviamente, de esos gobiernos provinciales, qué creen? ¿Que el tema de la electricidad solamente se la banca el que está de gobierno nacional? ¿Y lo que se hizo en las provincias con la distribución? Nosotros tenemos las provincias las más caras en kilowatt de Córdoba, por lejos. Pero independientemente de eso, ¿cómo es el tema? Nosotros tenemos que tener un grado de seriedad, de responsabilidad y obviamente atender los más vulnerables. Hay un problema con las pymes. Yo he estado en el Alto Valle el otro día, pequeños y medianos productores con la tarifa eléctrica, obviamente que tienen un problema. Ha ido el ministro 2 veces. Nosotros hicimos una propuesta, el radicalismo, mire, nos dijeron de todo. Dijeron que era, no el gobierno. Algunos colegas escribían diciendo, no, es para buscar la vicepresidencia. Me parecía a mí una falta de respeto. Nosotros hicimos un trabajo, un estudio sensato, responsable, que no desfinanciaba al Estado y por supuesto que no resolvía el problema de fondo. Lo arrastramos al problema de fondo. Ahora, yo escuché por ahí, eso es cierto, de que el radicalismo estaba buscando más cargos en el poder. Sí, pero ¿Esto es cierto? A mí, no sé, si alguien me lo dijera en la cara, puedo cometer una grosería. Porque nosotros nos podemos equivocar o no en la política, pero tenemos un sentido de la responsabilidad del país, porque nosotros también sufrimos la crisis. Lo que pasa es que esto es una Argentina donde algunos que se van siempre piensan que están llegando. No es así, cada uno debe asumir la responsabilidad de este proceso. El radicalismo se embarcó, si esa es la palabra que puedo definir, en una decisión en Gualeguaychú, no para callar la voz, pero para terminar con la Argentina que nos aplastaba. A la convención que decidió. Pero por supuesto, en Cambiemos, sí, efectivamente, y tenemos mirada, diferencia, pero hay un acto de responsabilidad de saber cuál es la prioridad. Nosotros no vamos a frustrar a nadie. Hemos trabajado 2 años aún con diferencia, y no le cuento las que hemos discutido sin que sean públicas, que es lo natural, con el gobierno. Porque de por medio está la sociedad, quedaron 13 millones de pobres en la Argentina. Hay 4 millones que no consiguen trabajo, están en la informalidad. Y resulta que a vos ahora prácticamente te desnudan y te piden que te hagas cargo de la historia de ellos. Entonces,
es difícil. Por eso, yo personalmente no es que he descubierto nada, digo que hay que hacer un enorme esfuerzo de diálogo con la sociedad y, por supuesto, de equidad. A este gobierno lo corrían por derecha, lo corren por izquierda. Pero lo que estás diciendo es que eso está faltando, digamos, el diálogo con la sociedad. Yo creo que hay que fortalecerlo más. Eso no puede fatigarse. Eso es todos los días del año. Porque, ¿por qué te dicen los sectores más ortodoxos? Y el gradualismo no dio resultado nunca. Sí, pero cuando se recibió esta bomba tenía dos caminos el gobierno. Las podía desarmar a todas juntas, sí, en un día. ¿Quién junta a los muertos? La intolerancia social y además la inmoralidad social decidió ir despacio. Ese despacio, teniendo un rumbo, es tiempo. Después me podrán decir a mí, bueno, ¿por qué dijeron que en 6 meses venían todos los capitales, que no vienen las inversiones? Joaquín, acá se está subiendo el Himalaya en bicicleta. Y si uno deja de pedalear, se cae. Y Macri terminará el gobierno. Y vendrá otro partido, no vendrá otro partido. Pero si nosotros no tomamos el toro por las astas, además de estar afuera del mundo, lo que vamos a seguir es creando pobreza, exclusión. Entonces, a ver si la inflación a nosotros nos ha hecho gole a todos los partidos políticos. Hace 70 años que tenemos inflación. Y ahora hace 14 que no bajamos el 20. Perforarla, vos has visto lo que cuesta, inclusive para este gobierno. Perforar la inflación. Nos ha metido goles donde busquemos. Y la política no ha podido tener un acuerdo básico sobre una política antiinflacionaria. Sí, sé que es fácil decirlo, unos pueden ver caminos distintos. Pero pasa que son todas medidas impopulares, la política le cuesta tomar decisiones impopulares. Sí, pero yo te voy a decir, hay situaciones extremas. La institutriz de Europa, o sea, Merkel, que no podía formar gobierno hasta hace poco y con un partido nazi, nacionalismos que reaparecen, hizo un acuerdo con los socialdemócratas para formar gobierno. Los socialdemócratas le han acompañado la reforma previsional aumentando la edad, pero ella abandonó la política de centrales nucleares, por ejemplo, dentro de tantos puntos de un acuerdo. Ahora, al problema hay que enfrentarlo. Por supuesto que si uno mide costo o no, pero en este país la inflación volteó gobierno y con la inflación también se hizo campaña para llegar a los gobiernos. Sí, ¿no? Y varios. Lo que yo digo es que necesitamos abordar. ¿Cómo se aborda el tema? ¿Cómo salimos del déficit? Si ahora tenemos... Nosotros al gobierno se lo critica porque dice que no sabe si va a llegar al 3.2 para bajar el déficit. Y resulta que teníamos el 3.2 solamente en el último tiempo de subsidios. Y que obviamente una persona que no puede, el límite ¿cuándo es? Cuando usted ya no puede pagar. Entonces obviamente el Estado tiene que estar. Y por eso actuó y por eso dialogamos. No fue traumático, el gobierno entendió. Se van a ir a los 3 bimestres después. A mí me escriben por ahí en las redes, me dicen, uy, qué mago que son, mirá lo que propusieron. No, cosas factibles, que no desfinancien, no hicimos demagogia, no se resuelve el tema de fondo y veremos. Y me dice, recalcula el gobierno. Y si hay que recalcular, se recalcula. Lo que no se hace es tirar todo por la borda, porque eso es tirar un rumbo que el país va despacio tomando. Bueno, se van a caer en las encuestas, se junta el peronismo, les va a ganar el peronismo. La sociedad es más inteligente que los dirigentes y valora su esfuerzo. Y por supuesto que nosotros y el gobierno, y Cambiemos, y con nuestra mirada, nosotros no somos dueños de la verdad, también hemos gobernado, y hemos pagado costos también. Tenemos que saber que no somos dueños de la verdad, que hay que mirar. Entonces, Cambiemos cumplió 2 años. Creían que no iba a durar nada. Éramos 85 diputados, minoría en el Senado. Al gobierno conseguimos las leyes más importantes para salir del abismo. Ahora cumplimos la mitad. Yo le dije un día al presidente conversando, digo, es como los autos 0 kilómetros, ¿viste? Que tenés 3 años de garantía. Bueno, como era un prototipo, tuvo 4. Ahora hemos cumplido la mitad de los kilómetros. Hay que hacerle un Serbia, Cambiemos, ponerlo en condiciones. Pero lo que no vamos a perder nosotros desde el radicalismo, podremos ganar o perder. No vamos a perder ni el sentido de lo que hay que buscar en la igualdad, no vamos a caer en la demagogia. El populismo con plata funciona y esto se terminaron la plata
y liquidaron al país, y vamos a apostar a que haya un gobierno de la ley, transparente, república, la desigualdad en la Argentina, la educación, el mundo que teníamos. Bueno, sí, pero los argentinos queremos, es como en el fútbol, nosotros queremos, hace 2 años, y te dicen, pero ¿cómo? ¿Usted hace 2 años que están? ¿Qué han hecho? Y cosas buenas, cosas malas, obra pública, se va creciendo 7 trimestres al 3%. ¿Es mucho? No. Pero 7 trimestres creciendo, después que tuvimos tanto tiempo sin crecer. ¿Han recuperado trabajo? Formal sí, pero 200.000 personas más se incorporan por año al mundo del trabajo. Hay que generar inversiones. Pero prometieron una lluvia de inversiones. Puede haber estado sobredimensionado. Pero las inversiones van a donde hay confianza. Y el boletín de calificaciones nuestro ha estado flojo el último tiempo. ¿Se equivoca el gobierno? ¿No se equivoca? Sí, también se equivoca. A veces, qué sé yo, hay errores evitables que los hemos convertido en inevitables. Los podríamos haber evitado. Pero todo eso se aprende. Y yo lo veo al presidente aún, es duro, ¿no? Cuando conversamos, discutimos, pero veo que entiende que la Argentina lo primero que tiene que tener es un rumbo. Y el radicalismo también piensa lo mismo, y la coalición cívica lo mismo, y entre nosotros no nos vetamos, decimos lo que queremos, pensamos lo que creemos que es lo más importante, pero sin perder el orden de prioridades que nos llevó, aún estando a mucha distancia, a tener que estar juntos, porque en la Argentina no hay lugar para sofisticaciones, Joaquín, no hay lugar, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad. Gracias, Mario.